Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a contar un pequeño resumen de lo que sucede en los capítulos especiales del libro de Bad Buddy The Series. Los capítulos especiales, recuerdo que eran 5. Actualmente el libro está eliminado de Wattpad, así que no podía contarles con detalles de cierta forma, pero sí recuerdo lo que sucede. Así que bueno, antes de continuar este video, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Bueno, les cuento, en los capítulos especiales, Pat y Pran están de nuevo juntos, están muy felices porque recuerden que ellos dos se aman bastante y lo único que deseaban era poder estar juntos. Cuando Pran regresa de Inglaterra, comienza a trabajar en Tailandia. Todo parece perfecto, pero las familias de ambos aún siguen peleados y eso obviamente le trae situaciones incómodas a Pat y Pran. Ellos todavía viven con sus padres. Obviamente la mayoría del tiempo ambos están en sus dormitorios alquilados, pero también a veces duermen en sus respectivas casas. Pat suele pasar mucho tiempo en la casa de Pran, incluso a veces se queda a dormir con él y no sucede nada malo, ya que la familia de Pran de cierta forma aceptaron que Pran ama a Pat. Por otro lado, Pran tiene mucho miedo de visitar la casa de Pat, ya que piensa que el papá de Pat lo odia. Aún así, Pat lleva a Pran a su casa y quiere que Pran conviva con su familia, que cenen juntos. Obviamente esa cena familiar se vuelve un poco incómoda, ya que el padre de Pat no le dirige la palabra a Pran. Sin embargo, la madre de Pat sí le habla y se porta amable con él, ya que al final de la novela, la mamá de Pran recapacita sobre la felicidad de su hijo y quiere apoyarlo en todo. Por cosas de la vida se descompone el carro de Pa, la hermana de Pat, entonces Pran se ofrece como voluntario para llevar a Pa a la universidad y también recogerla de sus clases y llevarla a su casa. Esa oportunidad que tiene Pran de poder ayudar a la hermana de Pat hace que poco a poco se gane la confianza de la familia de Pat y al final el padre de Pat le dice que cuide de su hijo, dándole finalmente la esperada aprobación para que estén juntos. Otro hecho importante que se narran en los capítulos especiales es el hecho de que Pat se siente un poco inseguro respecto a que Pran pase mucho tiempo con su primo. Se aclara que en realidad Pat no está celoso de su primo de una mala forma, o sea, pensando que Pran pueda serle infiel o algo así, sino que Pat se siente inferior al primo de Pran, ya que Pran siempre es muy amable con su primo, le habla de manera lenta y suave y se porta muy diferente a como cuando está con Pat. Entonces quiere que Pran sea igual de amable con él, pero Pran le dice que su actitud con él es diferente porque lo ama y hay más confianza entre ellos. Por esa parte se soluciona un conflicto, aunque rápidamente sucede otro, ya que Pran también comienza a sentirse inseguro, ya que piensa que Pat estuvo de manera íntima con su ex prometida. Pran piensa que mientras él estuvo en Inglaterra, Pat trataba de enamorarse de su prometida y que hay la probabilidad de que Pat estuvo con ella de manera íntima. Sin embargo, Pat le dice a Pran que no ocurrió nada con su prometida. Los episodios especiales son cortos y no hay mucha trama, pero fueron necesarios para darle un final cerrado a la historia. En la escena final, Pat y Pran vuelven a estar juntos de manera íntima, ambos ya maduros y con más confianza en su relación. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. A mí la verdad es que me gustó bastante el libro de Bad Buddy. De hecho hay otros libros que me han gustado mucho más, pero no quiero comparar. Sin embargo, el libro estuvo muy interesante, aunque les confieso que la serie me está gustando un poquito más y estoy esperando ansiosa los siguientes episodios. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.